Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 22ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. ¿Alguna vez te has sentido manipulado en un debate? ¿Te ha dado la sensación de que todo está montado para que pierdas incluso antes de haber empezado? Pues bien, hoy vamos a hablar de un juego que demuestra de forma magistral, desde mi punto de vista, cómo una minoría bien informada puede someter e incluso destruir a una mayoría desinformada. Y no es solo un juego, es más bien una radiografía del poder, al menos del poder actual. Bienvenidos a este episodio sobre Werewolf, un juego que también se llama a veces Mafia. Un juego que desenmascara el funcionamiento de las democracias modernas y la relación entre el Estado, las corporaciones y nosotros. Y al final, como siempre, pasaremos a los agasajos culturales. Una cita de un libro, una cita bastante especial, la de hoy también, ya lo veréis, y una recomendación musical, ¿vale? Como siempre. Venga, vamos allá. Bien, ¿qué es Werewolf y cómo se juega? Bien, Werewolf, también conocido como Mafia, como dije en la introducción, es un juego de deducción social en el cual los jugadores asumen unos roles secretos dentro de una aldea que en principio es asediada por hombres lobo, ¿de acuerdo? Se divide en dos grupos principales. Vamos a dar un poco el contexto del juego para entender por qué es importante y por qué es el sujeto y el tema principal de este episodio. La mayoría, en ese juego, la mayoría son aldeanos, que desconocen la identidad de los hombres lobo y deben debatir para intentar identificarlos y eliminarlos. Unos pocos son hombres lobo, que sí saben quiénes son sus cómplices y eliminan a un aldeano en secreto cada noche. El ciclo de juego es muy sencillo. Durante la noche, los hombres lobo atacan. Durante la noche es, entre cada turno, todos los participantes cierran los ojos, ¿no? Eso es una metáfora de la noche. Durante el día, la otra parte de cada turno, los aldeanos debaten y votan para linchar a alguien que sospechen que es un hombre lobo. El juego termina cuando todos los hombres lobo son eliminados o cuando los hombres lobo igualan en número a los aldeanos. Lo fascinante de este juego no es tanto que se base en estrategias complejas cuanto en psicología. La psicología de este juego es muy importante. Persuasión, desinformación y manipulación, mucha manipulación. Saber mentir también, poner determinadas caras, etc. Y lo mejor de todo es que lo jugamos una y otra vez sin darnos cuenta de que la misma dinámica se aplica realmente a muchas cosas de nuestro día a día, tanto en la política como con lo que tiene que ver con el control de masas, que es un tema que ya hemos tratado aquí en el podcast en otras ocasiones, ¿no? Bien, el origen del juego, Werewolf, fue creado en 1986 por Dmitry Davidov, un estudiante de psicología en la Universidad Estatal de Moscú. Su objetivo era analizar cómo tomamos decisiones colectivas bajo presión y desinformación. Curiosamente, la mecánica de este juego, refleja con bastante precisión cómo una minoría informada, una minoría que tiene la información o tiene acceso privilegiado a información, en el caso del juego, por ejemplo, los lobos se conocen entre ellos, saben quién es quién, sabe quiénes son aldeanos y quiénes son lobos, en este caso los depredadores, ¿verdad? Y se conocen entre ellos, tienen un privilegio, pues, puesto que pueden acceder a esa información. Entonces, esa minoría informada y con privilegio de información, coordinada además, puede manipular a una mayoría desinformada. Se lee por ahí que, estadísticamente, cuando se juega este juego, independientemente del tamaño del grupo, etcétera, ganan más los lobos que los aldeanos. A veces ganan los aldeanos porque pues, puede coincidir a lo mejor que los dos o tres o el número de lobos que haya no sean tan buenos mintiendo, o sean peores actores, o no tengan la misma capacidad de manipular, pero por regla general, incluso aun cuando ocurre eso, al parecer estadísticamente ganan más los lobos, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, esta misma dinámica, como decíamos, se observa en la política, se observa en los mercados también, lógicamente, en esa simbiosis que hay a veces entre política y mercados, ¿no? Donde vemos, lo comentaremos más tarde, donde vemos cómo algunos políticos que cuentan con informaciones privilegiadas acaban haciéndose ricos o teniendo acceso a determinados contactos, haciendo ricos a sus amigos. Esto lo he mencionado yo también en muchas ocasiones aquí en el podcast, que no siempre se trata de meterse en política y hacerse rico. Sabemos que en el mundo en el que vivimos no es imprescindible
tener tú ese dinero o que los políticos llenen sus propias cuentas de ahorro. Pueden ser las de sus maridos, las de sus mujeres, las de sus hijos, las de algún conocido, las de sus abogados, o sencillamente pueden tener amigos que les den una calidad de vida igual o superior a la que tendrían si ese dinero estuviese en sus propias cuentas. No hace falta que ellos se enriquezcan. No, porque, Andrés, no toda la gente que se dedica a la política es para enriquecerse o para manipular o para no sé qué o tal. Tal político se metió en política y al salir no era más rico de lo que era antes de entrar y tal. Da igual, insisto. No es imprescindible que ellos se hagan ricos. A veces basta con que tengas amigos muy bien colocados o que hayas hecho ricos a tus amigos para que te traten lo suficientemente bien como para que ya vivas siempre en sus megacasas, en sus yates, de vacaciones en todas partes, bla, 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 bla. Aparte de las mil y una formas que ellos encuentran a través de sociedades ocultas, sociedades en otros países, para ocultar pues muchas de esas riquezas, casas que puedan tener en diferentes sitios, etcétera. Sabemos cómo juegan las élites, ¿no? Aquí somos todos ya mayores de edad. Bueno, pues, como decía, esta dinámica se observa en política, se observa en los mercados y en la forma en la que las élites controlan en general a la sociedad, ¿no? Y cómo la dominan, en definitiva. Con el tiempo, este juego se popularizó y en determinados círculos académicos, se popularizó en determinados círculos académicos y de entretenimiento. Pero es que su impacto, que es lo bonito, va un poco más allá. Se ha usado también en estudios psicológicos, en entrenamientos empresariales e incluso, al parecer, en simulaciones militares. Es un tipo de juego que pues, te da mucha información sobre la gente, sobre cómo funciona la gente, cómo se coordinan las personas, dependiendo de su grado de información, ¿no? En Wall Street, por ejemplo, al parecer hay traders que entrenan en manipulación de información con ejercicios similares a los de este juego. En campañas políticas hay equipos de comunicación que aplican exactamente esta misma lógica para guiar debates, encuestas, etc., ¿no? Esto me recuerda, por cierto, a esos grupos de control que utilizaba el equipo de Edward Bernays, que es ese personaje del cual ya os he hablado aquí por extenso, tanto en el podcast de Entender el Mundo como en mi canal de YouTube. Ese personaje que es el sobrino de Sigmund Freud, que desarrolla todo lo que es el concepto de la propaganda, de la manipulación de masas y de la aplicación de la psicología de masas tanto a la política como al marketing, ¿no? A las ventas para empresas, la mercadotecnia y todo esto. Y utilizaban unos grupos de control donde experimentaban a pequeña escala cuáles eran las reacciones psicológicas de las personas a determinados estímulos, determinados tipos de determinadas afirmaciones o, bueno, distintas técnicas y herramientas de manipulación, ¿no? Esos grupos me recuerdan a esto que apunté aquí. Entonces, la mayoría desinformada contra o versus la minoría informada. Vamos a hablar un poquito de esto. La premisa central del juego es brutal, que esa mayoría, esa masa, esa población, que es pues los votantes, ¿no? Imaginemos, ¿no? Los ciudadanos, que dice alguna gente, los ciudadanos, esa mayoría desinformada siempre perderá ante una minoría que esté bien informada. Esto no solo es un juego, es la metáfora, como digo, del poder tal cual lo percibimos y experimentamos hoy en día en estas sociedades de democracias o pseudo-democracias que sufrimos hoy en día, ¿no? Bien, en teoría las democracias funcionan porque las mayorías deciden. Esto es un poco la premisa y aquello por lo cual se supone que mucha gente lo acepta y es lo que se nos ha vendido, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre cuando esas mayorías no tienen determinada información o están manipuladas? ¿Qué ocurre cuando esas minorías, es decir, esas élites políticas, empresariales, que al final, pues como digo siempre, se conocen todos allí, son amigos y se ayudan, se asisten unos a otros? ¿Qué ocurre cuando esas personas tienen acceso a una información privilegiada? Ya no solo que la tengan y la guarden, sino que los modos a través de los cuales ellos se informan también son privados para ellos. Solo los políticos, en ese caso, por ejemplo, tienen determinadas estadísticas y a veces no hace falta que ellos sepan, que ellos tengan información que luego la gente no tenga. Les basta con crear nueva información, es decir, lo vamos a ver ahora, ¿no? en las notas que tomé, pero se trata de, por ejemplo, comprar acciones de... No sé, un ejemplo absurdo. Comprar acciones de una compañía que produce determinado bien, vehículos o, no sé, o calabazas o lo que sea, comprar acciones de eso mientras son baratas y automáticamente en un mes o dos, para que tampoco llame mucho la atención,
acuñar una ley, sacar una ley que afecte a la industria del automóvil o a la industria de las calabazas para que, pues lo que sea, aumente la producción o aumente el precio, se genere una especie de escasez artificial, etcétera, o lo que sea. Tú con tus políticas puedes alterar perfectamente los precios, tanto de los productos que producen las compañías de las cuales tú tienes acciones, como los precios de las acciones de esas compañías. Entonces, así es como los políticos en muchas ocasiones consiguen hacerse ricos. Ya digo, no hace falta que sea ellos directamente, no somos ya niños, también pueden ser sus parejas, sus maridos, sus mujeres, sus hijos, sus tíos, sus abogados y todo tipo de, pues ya sabéis, estructuras que puedan tener en otros países y tal, ¿no? A nivel así internacional. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, lo típico de lo que estaba comentando ahora, ¿no? Lo de los políticos y la bolsa. En Estados Unidos se ha sabido, además recientemente fue bastante conocido por estas luchas de poder que había en Estados Unidos, justo antes de las elecciones en las cuales se jugaba la presidencia, pues eso, entre Donald Trump y Kamala Harris y tal. Se supo que había congresistas que bueno, fueron criticados por haber comprado acciones de empresas tecnológicas justo antes de aprobar leyes que beneficiaban a ese sector, concretamente, ¿no? Esta Nancy Pelosi, famosa, y otros políticos han ganado, al parecer, millones con información privilegiada, información gubernamental, a la cual solo esos políticos tienen acceso. Esta es la versión real de esos hombres lobo conspirando en secreto. Claro, luego la gente dice, es que el gobierno está imprimiendo dinero todo el tiempo, ellos consiguen hacerse ricos, por lo cual les da igual que suba el pan 20 céntimos y que se genere esa inflación, porque ellos han ganado millones. Y los que no tienen acceso a esa información y continúan siendo pobres, eso sí que notan que suba el pan o que suban los huevos, lo que sea, ¿no? Esa es un poquito la diferencia. Y no olvidemos que la inflación es un impuesto diferido con un montón de pasos intermedios, etcétera, pero es el gobierno financiándose a sí mismo, imprimiendo dinero que por una superabundancia de dinero dentro del sistema hace que la gente más pobre sea todavía más pobre, porque su poder adquisitivo y las cosas que puede comprar con ese dinero son menos. Esto hay que recordarlo porque hay gente todavía en 2025, principios de 2025, que todavía no lo entiende. Cree que la inflación es una cosa como un fenómeno que se da sin más. No, tiene que ver directamente, primero, con la existencia del dinero fiat, del dinero de confianza, y que los gobiernos puedan imprimir dinero y desligar esa impresión de dinero totalmente de la cantidad de producción que tiene ese país o esa región. Y segundo, para financiarse ellos mismos y pagar, ya no solo pagar sus políticas, sino pagar los intereses de una deuda que sabe Dios quién tiene esa deuda y eso, financiar a sus gobiernos un gasto que para lo único que sirve mayoritariamente es para comprar voluntades, lógicamente, y seguir convenciendo a todo el mundo de que sin Estado no habría hospitales, no habría carreteras, no habría nada. Si no hubiese Estado no habría nada, estaríamos todos muertos. Y así, pues eso, financiarse, ¿no? Claro, a costa de, pues eso, primero de la engañifa tremenda, de engañar a todo el personal, engañar a millones de personas literalmente, y segundo, de hacerlas mucho más pobres. Claro, todas más pobres, menos ellos y sus amigos, lógicamente. Ellos ganan, ellos no tienen problema. Los ricos no tienen problema y los políticos tampoco, porque al final ellos son los que manejan el cotarro. Bien, entonces esto, lo de los políticos, ¿no? En Estados Unidos lucrándose en este sentido. Muy fácil, además para ellos es muy fácil. Si acaso tienen que poner algún esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo que tenga que ver con el taparse un poco, en no hacerlo demasiado evidente o demasiado obsceno, ¿no? No ser demasiado obscenos. Por lo demás, están a salvo. Bien, luego los medios de comunicación, por ejemplo. La información que recibimos no es neutral. Hay grandes conglomerados mediáticos que todos conocemos, los hay en Estados Unidos, los hay también aquí en el entorno de España, por ejemplo. Bueno, en general, y cada país tiene los suyos, cada región tiene los suyos y tal. Pero bueno, esos grandes conglomerados mediáticos eligen qué temas dominan el debate público, como dicen ellos, y qué aspectos omiten. Esto, por cierto, es una cosa que a mí me da bastante rabia cuando se habla del debate público, se habla de la esfera pública, se habla de tal. Es una cosa que a mí me repugna mucho porque esos temas que ellos eligen, que son los temas que se supone que hay que debatir, etcétera, esa supuesta esfera pública es
es una esfera pública que supuestamente implica a millones de personas, a 47 millones de personas. Como si todas esas personas tuviesen las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas querencias, los mismos dolores, las mismas faltas, las mismas abundancias, las mismas interacciones en el día a día. ¿Qué tendrá que ver la vida de todas esas personas para que eso sea como una especie de debate público ahí como central, neutral? ¿Qué tiene que ver la vida de una persona del norte con la de una del sur, con la de aquí, con la de allá? Nada. Precisamente el hacer de todos esos temas una cuestión como central que todo el mundo tiene que seguir en corto y que tiene que estar interesado por ellos y que les tiene que afectar de la misma manera, etcétera, es una de las fuentes de esos problemas que digo yo siempre que vienen por la cuestión de la estadística y del tratar de regular para todo el mundo a la vez y desde un organismo central, etcétera, ¿no? Por eso yo siempre abogo por esa capacidad de secesión política, lógicamente, porque estamos hablando aquí de libertad constantemente, solo faltaría que la gente no pudiese secesionarse políticamente de un Estado. Bueno, solo faltaría, no, de hecho es lo que ocurre, no se puede hacer, ¿no? Y ya no solo eso, sino que yo abogo incluso por una tendencia a la fragmentación política lo máximo posible, porque las decisiones tienen que tomarse donde ocurren las cosas, no desde un organismo central totalitario. Totalitario en el sentido de que abarque la totalidad de la sociedad y que pueda meter sus garras o sus tentáculos en la totalidad del tejido social de una región, vamos a decirlo así, suponiendo que España fuese una región, ¿no? España dentro de sí misma tiene muchas otras regiones, etcétera, y esto es un tema que, por mucho que traten desde Madrid de obviar o de ignorar, no puede hacerse así. Y les recuerdo, por cierto, a las personas que se consideren pues tradicionalmente, no sé, como de derechas, vamos a decir así, o de corte conservador, en España, que aquello que sufren en su mayor medida, en el 90 y muchos % de las personas, digamos, conservadoras o de corte más o menos tradicional en España, la derecha, digamos, en España, tiene una especie de virus de izquierda dentro, realmente, un virus jacobino que viene probablemente por, bueno, hay gente que habla pues ya del siglo XIX, hay gente que habla después de Cánovas, hay gente que habla de Franco, probablemente la cuestión franquista influye mucho, donde se le hace creer a la gente de derechas que ser de derechas es ser muy centralista, un país solo, evitar duplicidades, evitar parlamentos, o sea, que tiene que haber un gran gobierno español, central, imperial, incluso a lo mejor recuperar el antiguo imperio español con los países hermanos como México y Colombia y Ecuador y no sé qué. Eso es una idea imperialista, es una idea internacionalista, es una idea socialista. Sois socialistas, pero no lo sabíais. Yo podéis serlo y no pasa nada. Yo conozco obviamente a muchísima gente que es socialista, que es internacionalista, que es pues, comunista. Fascistas, por suerte, no conozco, pero bueno, hay gente de muchas índoles cuyas ideas más o menos yo puedo respetar, o al menos puedo pues no meterme en sus vidas, digamos, pero yo creo que es interesante que la gente sepa que está apoyando, ¿no? en determinado momento. Entonces, pues ya digo, aquello que se daban llamar derecha aquí en España, que yo creo que no existe o prácticamente no existe, realmente no dista tanto de lo que se entiende por izquierda. Por eso ya he comentado en algunos vídeos que me da la sensación de que la razón por la cual se ataca tanto y se trata de reprimir tanto las ideas y cosas que tienen que ver con el fascismo, con el fascismo de Mussolini, con el franquismo, que es esa versión de esa especie de fascismo a la hispana, ligado a la Iglesia Católica y a ciertas élites y tal, aquí en España, o incluso el nazismo, que es otra fórmula, ¿no? De eso, pues nacionalsocialismo y de integración con el Estado en una sociedad pues tan vertical, tan jerarquizada como esa. Esos distintos tipos de fascismo, digamos, si se atacan tanto hoy en día desde muchas esferas, pero también incluso sobre todo desde lo que consideraríamos aquí la izquierda, ¿no? En nuestro entorno, si se ataca tanto muchas veces creo que es por la vergüenza que les da que la gente descubra que en el fondo no son tan distintos, y lo que proponen no es tan distinto a lo que ellos proponen, ¿no? Ahora estábamos hablando de estas cosas de la vivienda ahora, de crear nuevas viviendas y todo eso, claro, automáticamente es inevitable recordar los vídeos de Franco inaugurando esas casas construidas por el Instituto Nacional de Vivienda, las casas de Franco famosas, muchísimas familias allí y tal, que lo que suponía básicamente era acumular a millones de personas en las ciudades y en los suburbios de las ciudades para acumular mano de obra barata para las industrias de los amiguitos del generalísimo, ¿no?
Y bueno, parece que si lo hace Franco está mal, si lo hace un gobierno de otro corte está bien. Yo creo que en ambos casos está mal. O sea, lógicamente yo soy totalmente antifascista, totalmente anti-Franco, Mussolini, Hitler y todo lo que se le pueda poner por delante. Lógicamente también el resto de dictadores que hemos sufrido el siglo pasado, no, sobra que lo diga. Pero también de estos gobiernos que, siendo democráticos y diciendo que son democráticos y diciendo que hacen políticas distintas a las que hacían esos dictadores, en el fondo no, en el fondo son las mismas dictaduras, solo que ahora, en lugar de tener que llevar a cabo una represión más física, que tenga más que ver con las balas y con las porras y con el dolor, que también ocurre a veces, o sea, seguimos viendo cargas policiales y todo tipo de injusticias, pero en lugar de ser así es una cosa como más velada, tiene más que ver con la manipulación, con las televisiones, tiene más que ver con otro tipo de injerencia en la vida de las personas. Pero las políticas que proponen son básicamente las mismas. Son políticas de aquello que podríamos llamar pues, socialismo o estatismo o intervencionismo, ¿no? Al final es el decir a la gente cómo tiene que vivir y dirigir sus vidas, normalmente para beneficiar a unos pocos. Eso es lo que hacen los partidos socialistas, los partidos fascistas, etc. Los partidos estatistas en general, que controlan el poder político. Bien, después de este discurso, seguimos con la cuestión esta del juego. Cabildeo corporativo, apunté aquí. ¿En qué sentido? Grandes empresas influyen en los gobiernos y los gobiernos influyen en grandes empresas para generar una suerte como de regulación en favor de ese bloque, ¿no? de personas y tal. ¿Cómo? Los gobiernos bloquean a la competencia en muchos casos y aseguran el dominio de esos. Por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿no? Las grandes tecnológicas, las petroleras, todas estas industrias digamos que cuentan con la ayuda de estos estados para generar una suerte de protección que los libre de la competencia y les pueda acercar a tener monopolios o pseudomonopolios, etcétera. Cuando hablamos de las industrias farmacéuticas, armamentísticas, tecnológicas, etcétera, cuando llegan a ser tan grandes, pues un multimillonario o una empresa que tenga... no suelen llegar a esos tamaños de manera orgánica y natural porque son muy buenos comerciando, son muy buenos ofreciendo servicios, lo que sea. En muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que se les ha librado de la competencia y lo que está ocurriendo ahí es una injusticia tremenda. Bien, ¿cómo puede entonces una sociedad, un conjunto de gente, un grupo poblacional, defenderse? Bueno, si la mayoría de la que estábamos hablando no tiene información, siempre será manipulada. Pero cuando las personas están informadas, las reglas de repente empiezan a cambiar. Y por eso yo creo que son importantes espacios como este, que yo trato humildemente de crear y que vosotros amablemente consumís o escucháis. Porque creo que son muy importantes por eso, porque cuando uno tiene la información en la mano, le podrán engañar, le podrán tratar de imponer normas, le podrán tratar de amenazarte, de condicionarte de mil formas, pero engañarte ya va a ser mucho más difícil. Entonces, bueno, quizás, como solemos decir, ¿no? Quizás seguimos siendo esclavos, pero al menos somos conscientes de que lo somos y ya nos acerca un pasito más quizás a esa suerte como de liberación, que no es cuestión de romantizar nada, no es que estemos con cadenas y todo eso, pero es que a veces no hacen falta cadenas, hay cadenas mentales que son mucho más fuertes que las de hierro. Bien, ejemplos, pues por ejemplo, uno siempre piensa en Suiza, por ejemplo, ¿no? A veces se dan casos allí de eso que a mucha gente le gusta. A mí no necesariamente me tendría por qué gustar, pero bueno, hay gente a la que sí le gusta esta cuestión de la democracia directa, ¿no? Por ejemplo, donde ciudadanos votan sobre políticas clave, impidiendo que el gobierno acabe tomando decisiones sin consulta pública ni nada de eso. Aparte de que está muy fraccionada allí la política, al presidente no lo conoce nadie nunca. Y esto es un tema importante, ¿no? Cuando se conoce el presidente de un país es mala señal siempre. Es decir, todo el mundo conoce a Trump, todo el mundo conoce a Pedro Sánchez, todo el mundo conoce a la von der Leyen todo el mundo conoce a Sarkozy y ahora a Macron y a Meloni en Italia ahora no me sale el nombre pero el presidente del Partido Comunista Chino, el presidente de la dictadura en China, todo el mundo conoce a Putin, todo el mundo conoce incluso a Trudeau en Canadá. Es decir, en cuanto se conoce internacionalmente a un político, a un presidente del gobierno, mala señal. Quiere decir que ese gobierno tiene mucha preponderancia, influye mucho en la vida de sus ciudadanos y, por tanto, tiene mucho poder y está ingiriendo mucho en la vida de las personas y de las vidas de personas que están en otros países incluso. Por eso los conocemos, salen en las noticias aquí. Mala señal, ¿no? Cuando un presidente de otro país sale en tus noticias, mala señal, mala señal. Eso quiere decir que la política tiene mucha influencia.
Por eso yo digo siempre, no me canso de repetirlo, que es mala señal que haya mucha participación política en los países, que haya mucha gente votando y que haya poca abstención y todo eso. Eso es malo, no bueno, es malo, porque quiere decir que la gente se moviliza porque en las votaciones y en las elecciones se juega mucho. Eso quiere decir que dependiendo de quién gane o quién pierda, tu vida va a mejorar o a empeorar mucho. Y eso es darle mucho poder a los políticos. Entonces es mala señal. Cuando hay muchísima abstención, quiere decir que casi nada está en juego. Quiere decir que gane quien gane, casi nada va a cambiar. Y eso es muy buena señal. Ahí el poder está en las manos de la gente, no en la mano de los sinvergüenzas psicópatas de los políticos. Esto es una cosa muy contradictoria que muy poca gente sabe, pero ahora pues ya está, ya lo sabe. Ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, se ha rechazado, esto no recuerdo exactamente el dato, pero bueno, se rechazaron aumentos de impuestos infinitas veces, se rechazó, estoy hablando de Suiza ahora, ¿no? Control gubernamental excesivo muchas veces, e incluso me suena algo como de unas compras de material para policías, un helicóptero carísimo y no sé qué, y al parecer la gente había votado que no y tal, ¿no? Lo cual, pues es muy llamativo, ¿no? Es muy interesante ver como cuando a la gente le preguntas, oye, esto tal, y la gente tiene más o menos el control ya no de sus finanzas, sino de las finanzas de su país también, dicen, eso no lo necesitamos. Y dices, joder, qué bien, así da gusto, claro. Así les va de bien en muchos sentidos, ¿no? Bueno, hay ejemplos como Islandia, todo lo que ocurrió después de la crisis de 2008. Hay algunos documentales al respecto que son, bueno, bastante interesantes. Muchas veces tienen sesgos, lógicamente, pero ¿quién no? Todos tenemos ciertos sesgos, ¿no? Es muy difícil no tenerlos. Son más que sesgos, pues bueno, son perspectivas, puntos de vista, y yo sabéis que valoro mucho el componente subjetivo en general. Pero bueno, hay veces que te están intentando convencer de algo que es una trola, ¿no? Y bueno, hay de todo, pero ese es uno de los casos, ¿no? Luego, hay una cuestión que a mí me interesa mucho porque la conozco bastante de cerca, que la menciono con mucha frecuencia, pero bueno, porque lógicamente este es mi podcast y tengo que mencionar aquellos ejemplos con los cuales yo estoy más familiarizado, que es son los entornos de Reino Unido, en concreto de Inglaterra, aunque a mí no me gusta el concepto de Inglaterra, me parece que hay zonas de Inglaterra que deberían secesionarse para desligarse de esa nefasta historia de la corona inglesa y toda esta cuestión. Pero bueno, al margen, en algunas regiones de Inglaterra, sobre todo del sur de Inglaterra, hay zonas donde no hay comisaría. Hay pueblos donde no hay comisaría ni presencia policial y no hay problemas de criminalidad. Porque es la sociedad misma la que se autorregula. La gente tiende a creer que donde hay orden, hay un sesgo, sobre todo en las sociedades muy politizadas y con mucha policía, que ya veis que las dos tienen esa raíz polis que es tan problemática y que a mí me da tanto repelús, tanto política como policía. ¿Qué estaba diciendo? Que digo que la sociedad se autorregula y es muy llamativo cómo hay mucha gente que cree que un sitio seguro porque tiene mucha policía, mucha presencia policial, para que los delincuentes tengan miedo, para que los delincuentes no roben, etc. Tú, por mucha policía que tengas, va a haber muchísimos, infinitos más rincones donde no hayan policía que donde sí lo hayan. Tú no puedes poner un policía en cada esquina, en cada puerta, en cada casa. En todos esos otros sitios donde no hay esa policía, se puede delinquir igualmente y la policía siempre va a llegar tarde. Es muy raro que la policía no llegue tarde porque tiene que producirse un desplazamiento, tiene que producirse un aviso, en caso de poder avisar, tiene que producirse un desplazamiento hasta allí, y para entonces la mayor parte de los crímenes ya están cometidos, porque para un robo, para cargarse a alguien, hacen falta muchas veces tan solo unos pocos segundos, ¿no? O un minuto. Entonces, bien, no va por ahí, la seguridad no va por ahí, la seguridad va por cómo es la gente. Esto es una cosa que menciona un compatriota, una persona cercana, digamos, geográficamente y muy, muy valiosa, que es el profesor Miguel Anxo Bastos, que muchas de las personas que escucháis este episodio, que escucháis este podcast conoceréis, que es un profesor gallego, una biblioteca andante, una mente preclara. Yo escuché una gran valoración, además, de un filósofo, escritor y divulgador que conoceréis también, que es Ernesto Castro, de Madrid, hijo de Fernando Castro, un esteta de Madrid, ambos con un gran conocimiento de lo que es la filosofía en general, la filosofía continental y del campo de la estética en concreto. Ernesto Castro hizo una entrevista a este profesor, a Miguel Anxo Bastos, y bueno, siempre habla maravillas de él porque nadie puede negar digamos, la condición enciclopédica del conocimiento
de este señor. Ya digo, tiene un conocimiento enciclopédico. Bueno, pues él lo que suele decir es que es la gente la que mantiene el orden, y hace una comparativa, por ejemplo, entre las cárceles en zonas donde ya de por sí hay mucha violencia, como pues puede ser en algunas regiones concretas, por ejemplo, en Colombia o en México, donde pues luego allí en las cárceles hay un despliegue de violencia muy grande, muchas veces son los propios presos los que mantienen el orden, un orden lógicamente basado en amenazas, en violencia y en extorsión y todas estas cosas, y comparado con cárceles en otras latitudes, en países donde, pues por tradición, por cultura, sobre todo, sí, por una cuestión cultural y moral, ya reina una suerte como de orden bastante establecido. Estamos pensando, pues a lo mejor en Noruega, en Dinamarca, en sitios de estos, ¿no? Que todos conocemos por ser sitios bastante tranquilos, al menos hasta hace poco. Ahora las sociedades allí también están cambiando. ¿Qué ocurre? Ocurre que en estos sitios, por ser la gente así, incluso los delincuentes tienen más o menos interiorizados unos códigos morales que después, cuando están en la cárcel, más o menos cumplen también. Las cárceles son muy similares, probablemente tengan una menor presencia uno a uno, digamos, de ratio guardias presos en estas cárceles del norte de las que pueden haber en una cárcel en Brasil o en Colombia o en estos sitios. Porque no es esa gente la que mantiene el orden necesariamente. Es más, en esos sitios, y esto también lo dice el profesor Bastos, en esas cárceles que se podrían considerar que son la arquía absoluta, porque unos muros de hormigón gigantescos, unos alambres de espino tremendos, un ratio de policías reos muy grande, ellos están armados, los otros no, hay controles de acceso, rayos X, escáneres, todo tipo de cosas, y sin embargo allí dentro sigue habiendo muertes, hay droga, hay trapicheo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Si ni siquiera en un ambiente tan controlado como ese, que es la anarquía absoluta, el 100% de control, de acceso, de todo, de horarios, de comida, de todo, si incluso ahí dentro hay crímenes y entra droga y todo eso, ¿cómo no va a entrar en un país, etcétera? ¿Quién, en su sano juicio, que no sea una persona totalmente desubicada o una persona infantil, va a esperar que pueda haber un control, digamos, físico, férreo, a través de la policía, de las rutinas, de los quehaceres, del tráfico de todo tipo de productos y de sustancias, etcétera, en todo un territorio de un país, etcétera? Es que es imposible, es que aunque se quisiera hacer, es imposible. O matas a todo el mundo, o pones un muro de 20 metros de alto todo alrededor, con cañones láser y con cañones de agua y no sé qué, o si no, no lo puedes controlar. Y es que está bien que no se pueda controlar, se tiene que controlar de otra manera, a nivel más local, es decir, tiene que ser la propia gente la que controle sus pueblos, sus vecindades, sus parroquias, sus barrios, etcétera. Pero es que de ser así, y siendo las personas propietarias de aquello que tienen y de allí donde viven, tanto en propiedad privada como propiedad privada común, propiedad comunal, de darse eso, ya no habría la mayor parte de esos problemas. Lo que yo veo en esas zonas de las que os hablo, en el sur del Reino Unido, en las cuales no hay presencia policial y no hay problemas tampoco, lo que ocurre ahí es que cada quien tiene lo suyo, la gente tiene muy claro hasta dónde puede llegar, y es gente muy educada, muy educada. Tienen una cultura en la cual está integrado un respeto casi absoluto por los demás. Es decir, muchísimo respeto por la intimidad de otras personas, muchísimo respeto por la propiedad de otras personas, y en general una cultura basada directamente en eso, en el respeto, ¿no? En una moral pues muy presente, y que lubrica las relaciones sociales. La gente, evidentemente hay excepciones, nadie es perfecto allí, claro que hay casos problemáticos, hay gente problemática y hay casos de alcoholismo y de esto y del otro, pero a lo que me refiero es a que la gente de allí da los buenos días, la gente da las buenas tardes, la gente te dedica unas palabras pues cuando vas a comer, o si hay algún problema te ayuda, o te pregunta si necesitas algo, o ayudas al vecino. Hay una cuestión así como, digamos, comunitaria, que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, porque es precisamente aquello que digo, que allá donde falta eso es donde empiezan a surgir los problemas. Bien, entonces, pues eso, ese era un poco uno de los contextos de los que os quería hablar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, luego está la cuestión del oro en Estados Unidos, cuando Estados Unidos construye, bueno, cuando hay esas reservas de oro, que luego, después de la guerra de Vietnam, por tener que financiar esa guerra, Estados Unidos sale del oro para poder pagar todas esas deudas y esa financiación y todo eso, sale del patrón oro y empieza a imprimir dinero desligado de la cantidad de oro que tienen, etcétera. Y si veis históricamente las gráficas, es ese punto preciso a partir del cual se dispara la
la inflación en Estados Unidos, pero también en muchos otros países, porque además no olvidemos que el dólar sirve de... es una moneda de reserva para muchos otros países que acumulan dólares en sus reservas. Entonces, bueno, es una economía internacional, globalizada, cuyas fluctuaciones arrastran las unas a las otras, ¿no? En distintos países. Claro, el conocimiento de la aplicación de este tipo de leyes, oye, pues voy a imprimir dinero, o el mes que viene voy a hacer tal cosa, o el mes que viene voy a poner una ley para que las transacciones bancarias sean bla, bla, bla. El acceso a ese tipo de información que tienen los políticos es una información que vale mucho dinero. Entonces, por eso digo, no les hace falta ser ricos. Ya tienen esa especie de moneda de cambio, entre comillas, ellos mismos. Con decirle a Warren Buffett o a un amigo de ellos, oye, el mes que viene voy a hacer tal cosa, invierte en tal rollo o vende esto antes de que caiga todo en picado, pues es una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Y así es como se van generando esos multimillonarios. No es que sean demasiado... Es que se les da demasiada libertad a esos empresarios y por eso se hacen tan ricos. No, perdona. Tienen unos privilegios de la leche y sabemos quiénes se los dan. Se los dan los que tienen las armas, las que tienen al ejército, a la policía y a los jueces. Por eso siempre hacemos esas críticas tan feroces aquí al Estado, porque es el origen de todos esos privilegios y de todas esas injusticias. Bien, entonces, en esa crítica que hacemos, el Estado no nace para proteger a las personas, sino para dominarlas. Y para hacerles un chantaje emocional, además. Es decir, o me pagáis para que os proteja, o os pego yo directamente. Es decir, pagadme para que os proteja de mí mismo. Lo cual es un chantaje terrorífico, claro, pero hoy en día lo hemos interiorizado y le ponemos todo tipo de nombres sobre todo para no sufrir y no tener que aceptar la verdad, la realidad de que estamos siendo no solo dominados, sino manipulados e insultados intelectualmente en gran medida. Entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas, la primera reacción es el rechazo normalmente. Hay mucha gente, a veces, que incluso me insulta o se pone nerviosa, a ver, no mucha tampoco, por suerte, como yo tengo así digamos, talante más o menos pues educado, reposado, tranquilo, que tampoco voy insultando a la gente por ahí, pues es más difícil que a la gente le salga pues un insulto, una cosa de, oh, eres tal. Pero sí que muchas veces genera comentarios bastante, pues sí, agresivos y como con una reacción muy fuerte, porque es muy duro darse cuenta de que has vivido tantos años dentro de una manipulación, es durísimo. Entonces se necesita un tiempo para asimilarlo, para darse cuenta, y luego a partir de ahí recobrar energías y ya ponerse a estudiar un poquito más y entender estas cosas para seguir adelante una vez tienes esa información. Eso nos pasa a todos. Duele mucho cambiar de opinión. Tengo un vídeo al respecto, por cierto, si lo queréis ver, que va sobre eso, ¿no? Sobre si se puede cambiar de opinión y por qué es tan difícil. Incluso, no sé si es un vídeo de YouTube o es un episodio. Creo que es un episodio de entender el mundo. Lo buscáis por ahí. Es interesante. Es muy difícil, casi imposible cambiar de opinión. Ahora, cuando te abres y consigues hacerlo, consigues ceder, digamos, y cambiar de opinión ante la evidencia y la utilización de tus propios razonamientos, pues sienta muy bien. Y dices, oye, pues mira, he aprendido, porque aprender es cambiar de opinión, y cambiar de opinión es aprender, en el fondo también. Hay una cita que está relacionada con eso hoy, la cita de hoy está relacionada con esta cuestión. Entonces, bueno, históricamente ha sido una herramienta, estamos hablando del Estado ahora, ha sido una herramienta de control en manos de una minoría. Hoy, aunque las formas han cambiado, las formas de legitimarlo han cambiado, porque no olvidemos que la forma de gobierno, la forma de tal, no, la forma de legitimar, eso ahora se le llama democracia y pues ahí se pone un voto, que en Soria vale de una manera y en Madrid vale de otra y en Asturias vale de otra y tal. Y esa agregación ese agregado de tendencias o querencias de esas personas se supone que se condensan en una especie de partido político que hace una lista, que no sé qué, bueno, todo muy enrevesado para que nadie entienda nada, es una auténtica basura, nadie representa a nadie y sencillamente pues eso legitima la existencia de ese poder asqueroso del que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Pues bueno, aunque esas formas han cambiado, la esencia sigue intacta. Entonces, ¿quién hace ricos a los ricos, ¿no? Como mencionábamos antes, los políticos. Y no porque ellos sean millonarios, que es lo que decía antes, sino porque crean una riqueza artificial para sus aliados y ellos se benefician de ella, ¿no? Unos ejemplos, porque puse aquí una pequeña lista de esto para que nos demos cuenta de... Recordad que todo esto tiene que ver con el juego del que estamos hablando, por eso estamos hablando de hasta qué punto es importante la cuestión esta de la información privilegiada, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos mencionado antes un poquito por encima, patentes farmacéuticas, ¿no? Los gobiernos otorgan exclusividad a determinadas farmacéuticas, impidiendo que se generen, por ejemplo, genéricos más baratos que entran al mercado. Este es un tema siempre muy picante, porque hay gente que trabaja, obviamente, en la industria farmacéutica y se pone nerviosa. No, porque es que invierten mucho dinero para hacer no sé cuánto y tal. Pero claro, si tú sigues tirando del hilo, siempre te das cuenta de que
siempre llegas a un origen que es injusto, ¿no? Se dice, se dice, dices, estoy totalmente en contra de la sanidad pública, ¿no? Como es lógico, como cualquier persona debería estar. Y dicen, ¿pero qué dices? ¿Tú sabes lo caro que es una noche de hospital? Y digo, vale, ¿y por qué es tan cara? Porque el resto de servicios, el resto de cosas, tradicionalmente han ido disminuyendo de precio. Los coches, los ordenadores, los relojes, todo tipo de tecnologías, de cuestiones. Sin embargo, hay industrias como la educación, como la sanidad y otras cosas en las que parece que ese precio no se ve reducido con la misma frecuencia, a la misma velocidad. ¿A qué se debe eso? ¿Qué coincidencia, no? Bueno, pues suelen ser las industrias y los sectores en los cuales el Estado tiene una mayor preponderancia e influye más, ¿no? Vaya, qué coincidencia. ¿Qué ocurre ahí? Claro que es caro, pero es caro porque lo hacen caro, ¿no? Se hace caro a propósito, la sanidad se hace cara a propósito para que, pues, esos lobbies, esa gente que forma ya parte del complejo sanitario, sigan ganando mucho dinero, la gente que construye los hospitales y que tiene las subcontratas para construir determinados centros médicos, las empresas farmacéuticas, las empresas que venden material médico. Yo tengo amistades dentro del mundo de la compra y venta de material médico y me dicen que es una mafia terrorífica, claro, porque son máquinas que sí, que es tecnología interesante, tecnología punta y tal, pero que no tendrían que valer, tienen un sobreprecio tremendo, o sea, valen quizás 5, 6, 7 veces lo que deberían valer normalmente si no estuviesen intervenidos por los estados. Pero claro, se otorga una serie, por ejemplo, de licencias de venta de material médico que solo alguna gente puede tenerlas para vender ese material médico y tal, lo cual borra de un plumazo muchísima otra gente que quizás con menos medios podría poquito a poco competir con esos otros vendedores de material médico, ¿no? Lo mismo con que pues, no cualquiera puede construir un hospital, no cualquiera puede producir asistencia o dar asistencia. Las licencias médicas lo que hacen es crear una escasez artificial de médicos. Esto de que solo los médicos que tengan una licencia puedan ejercer medicina, y que solo un número de médicos en concreto todos los años puedan acceder a la carrera de medicina y que otros queden fuera por nota o por lo que sea, es totalmente artificial, es absurdo, no debería ser así. Todo el mundo que quiera estudiar medicina debería poder estudiar medicina y luego pues dependerá de la gente ver en qué médico confían ellos. No como ocurre ahora, que meten a cualquier chaval en la carrera, estudian y no sé qué, y hacen esto, y exámenes, y luego directamente aprueban el MIR y van a un hospital y de repente se le asignan ya cientos de pacientes, en pocos años están atendiendo a cientos de personas sin tener ninguna experiencia, sencillamente o teniendo muy poca experiencia, sin haber demostrado ser unos médicos especialmente aptos. Muchos lo serán, y estoy seguro de que muchísimos lo son, habrá otros que no lo sean tanto, hay médicos muy malos también por ahí, y en todo caso lo que hace eso es eliminar la posibilidad de que haya diferentes calidades, de que compitan entre ellos y por tanto de que asistan más personas a ese sector y los precios pudiesen bajar. Es decir, la sanidad está hecha cara a propósito para beneficiar a las personas que ya están dentro y a las empresas que venden, compran, etcétera, el material médico. Pues ya digo, lo mismo con las camas, lo mismo con las... ¿Habéis visto las televisiones estas en los hospitales? Que tienes que pagar, no sé, una cantidad de dinero ingente por ver un poco la televisión, que es gratis para todo el mundo. Pues no sé si son 10 pavos, no sé cuánto es. Bueno, pues eso también es una licencia. A ver, te dejo yo poner ahí la televisión y tal. Yo esto lo viví en el hospital de mi región. Y tienes que pagar una cantidad de dinero loca por ver la televisión todos los días, aparte de todos los impuestos que se pagan por esos hospitales, ¿no? Lo mismo con las enfermeras y los enfermeros, con los celadores, lo mismo con, ya digo, las propias construcciones de los sitios, los parkings. Es todo, o sea, hay mucha gente que gana pasta de ahí. Y a mí no es que me parezca mal que esa gente gane pasta en concreto, es que lo que pasa es que ganan la pasta con una serie de privilegios que otra gente no tiene. Ese es el problema. Entonces, es que es muy cara una noche de hospital. Ya, claro, no te joroba, porque la habéis hecho cara con todas esas licencias. Quita las licencias, quita las patentes, quita todo eso y veremos si sigue siendo tan caro. Es anormal que sea tan caro. En el mundo en el que vivimos, con esta capacidad de producción que tenemos, tanto de alimento como de tecnología, de materias primas, etcétera, no tiene ningún sentido que la gente no sea capaz de permitirse para ella misma un seguro médico, algún tipo de mecanismo de estos que ya se ha inventado hace muchísimo tiempo, que te puedan proveer de asistencia médica en caso de que tengas un problema. Lo normal, de todos modos, sería no ir al médico, o ir lo menos posible. Lógicamente, si tienes un problema, te rompes una pierna, o tienes una infección, o desarrollas algún tipo de enfermedad, pues lógicamente buscas asistencia médica y de expertos para que te ayuden y te puedan ayudar a curarte, a recuperarte y tal.
pero no esta cosa que ocurre ahora, que de hecho la gente acaba yendo al médico más de la cuenta, porque, bueno, como está incluido en el precio, digamos, ¿no? Como es gratis, pues hay todos estos temas que ya han estudiado, esto lo estudian los propios médicos, de los sobre diagnósticos, de la gente que está sobremedicada e incluso esta especie de hipocondría social que hay hoy en día, donde la gente está convencida de que tiene dolencias, y muchas veces las tiene, pero lógicamente derivadas de sus modos de vida y no de otras cosas, y por tanto acaban pues automedicándose, o los propios médicos acaban medicando a las personas con más frecuencia, pues por esa especie de sobreasistencia a los servicios médicos y tal. Por tanto, los servicios médicos acaban, digamos, teniendo una presión muy grande, con mucha asistencia, con mucha gente, y entonces eso acaban pidiendo todavía más dinero para aumentar las personas que trabajan ahí, etcétera. Es decir, es una espiral descendente, es una dinámica perversa, que se llama, que lo único que hace es empeorarlo todo, hacerlo todo mucho más caro y de peor calidad, lógicamente. Está todo hecho al revés, lógicamente. Pero es que no es al revés como, hoy les salió mal. No, está hecho a propósito, porque hay unos grupos de gente que ganan muchísimo dinero. Mirad el dinero que ganan determinados conjuntos, determinados lobbies, determinadas asociaciones, y sobre todo determinados grupos, ya digo, de compra y venta de material médico y de las farmacéuticas, etcétera. Ganan muchísimo dinero, es una industria terrorífica. También las constructoras que construyen los hospitales, y no olvidemos de las propias personas, las personas que ya trabajan en el sistema ese. En muchas ocasiones les interesa que entre menos gente en ese sistema, para que ellos puedan de algún modo elevar sus salarios y cobrar más de lo que se supone que tendrían que cobrar, o cobrar más de lo que cobrarían si entrase más gente en ese sector. Pero bueno, empezar a entender un poco cómo funcionan estas dinámicas nos ayuda mucho a entender el mundo. Entonces, pues lo que voy mencionando, ¿no? Regulaciones proteccionistas, que son estas, estas normas que se hacen para proteger a esas empresas que ya están establecidas, que sean normalmente amigas del poder, o que les ofrezcan algo a cambio, pues alguna mordidita, alguna casa por aquí, por allá, un coche para su hijo, lo que sea. Las subvenciones energéticas, por ejemplo. Ahora estamos viendo todas las petroleras y todo esto que están intentando hacer ese lavado de cara, ¿no? Ese salto hacia las eléctricas, y haciendo esos anuncios. El otro día en el cine me salió un anuncio de ahí, de no sé cómo se llamaba, Moewe o algo así, que era una de estas compañías de energía súper, hiper, mega contaminantes, y con directivos multimillonarios, que ahora pues es todo verde y green y todo sin emisiones y tal. Están intentando hacer todo eso, lógicamente cobrando miles de millones en subsidios, en ayudas, para muchas veces pues plantar, hacer grandes plantaciones de paneles solares que producen una cantidad nimia de electricidad, y para ello muchas veces pues arrancando antiguos cultivos, o desforestando zonas, o sencillamente pues haciendo un horror paisajístico que es terrorífico, incluso como el de los propios eólicos y todo esto, ¿no? Que es una cosa que se introduce una distorsión en el sistema muy grande, que viene a través de pues dar subsidios para hacer ese tipo de cosas. Estás generando unos incentivos muy grandes para que la gente que necesita ese dinero muchas veces pues venda sus cosas, o incluso, por ejemplo, los montes comunales. Esto es una cosa también conocida con respecto a lo de los molinos. En muchas ocasiones, debido a la presión fiscal y a los impuestos que tienen que pagar muchas de estas cooperativas y muchas de estas asociaciones comunales que tienen montes en propiedad privada común, tienen muchas veces que alquilarlas o venderlas a estas mega empresas de producción de electricidad, por diversas razones, por cuestión de ríos, por cuestión de producción eólica, etcétera, porque necesitan el dinero que les ofrecen, ese dinero que además se está pagando muchas veces a través de, ya digo, de subsidios, es decir, con dinero de esos mismos impuestos, que luego se les reclaman a esos mismos montes comunales, se les reclaman esos mismos impuestos. Entonces, claro, tienen que venderse al mejor postor. Es una manera velada de expropiar esas tierras que deberían ser de las personas que viven allí, y no de Iberdrola ni de todos esos ladrones sinvergüenzas. Aranceles comerciales, lógicamente, se ponen pues tarifas, ¿no?, que protegen a industrias locales de posibles competencias extranjeras que pudiesen traer productos mejores o más baratos, o las dos cosas, manteniendo unos precios artificialmente altos. Esto es algo que está haciendo Donald Trump ahora mismo con sus políticas proteccionistas, mercantilistas y nacionalistas. Pero bueno, hay gente que apoya esas cosas. Yo creo que si la política estuviese mucho más fragmentada y no hubiese gobiernos y estados tan grandes, sino que fuesen las propias comunidades más pequeñas las que se gestionasen, y las que gestionasen
sus comunicaciones, sus ventas, sus intercambios de manera voluntaria, pues no habría estos problemas. Sencillamente la gente decidiría que se comercia y que no, y no tendría que venir un salvapatrias a decirte si puedes venderle cosas a tu amigo de Canadá o no, si le puedes vender cosas a un francés o no, si puedes intercambiar, tal. Ya te buscarías tú la vida. Pero bueno, parece que todo lo tienen que coordinar los psicópatas esos. Bueno, pues eso, licencias, por ejemplo, licencias de taxis, que es un monopolio, licencias de telecomunicaciones, que es un monopolio, cuando se repartieron, se sacaron a concurso las cadenas de televisión y de radio, las frecuencias, y para participar, bueno, podía participar cualquiera, lo único que necesitabas era un pequeñito aval de, no me acuerdo cuánto era, 10.000 millones de pesetas, una cosa así, bueno, un pequeño detalle, ¿no? Es decir, tanto podía concursar yo si tuviese 10.000 millones de pesetas, o podía concursar el grupo de A3 Media con Onda Cero, con no sé qué, el grupo Godó, perdón, que se llamaba entonces, una familia multimillonaria desde hacía ya décadas y décadas, casi siglos, desde la industria textil catalana, ya desde aquella época ya eran millonarios. Entonces ellos podían participar en ese concurso para conseguir emitir, ¿no? Conseguir, digamos, una frecuencia de emisión de radio y de televisión, y también podía concursar yo, ¿no? Poniendo 3,50 €. No, que pedían de mínimo un tal. Bueno, está lógicamente todo amañado, ¿no? Este tipo de licencias lo que generan es pues monopolios, lógicamente, monopolios de comunicación, limitan la competencia, limitan que la gente pueda entrar ahí y comunicar como ellos quieran, y pues eso, favorece la creación de monopolios. Se crean desde el gobierno, como siempre. Y por supuesto los rescates bancarios, ¿no? Es otro de los temas. Mientras los ciudadanos, las personas en general, cada uno paga más o menos sus errores, sus aciertos, etcétera, y tienen repercusión directa en ellos, el sistema bancario, que teóricamente dicen que es como un sistema totalmente libre, es un sistema que está libre de toda injerencia, que es el libre mercado, ¿no? De los bancos y tal, cuando es un sistema totalmente socializado, totalmente intervenido y nacionalizado. Todos tienen que pasar por caja con lo que tiene que ver con los estados, son los mismos. Tú cuando cobras, de hecho, cosas del estado, tienes que cobrarlas a través de los bancos. Ya no se hace aquello de pagarte en mano y todo eso, lo cual te indica que son ellos, que son los mismos que se conocen, que si los Botín, que si los Botán, que si BBVA, que si Santander, que si tal. Bueno, son ellos, ¿no? Son las élites. Y yo creo que ya a nadie se le escapa que se conocen y que trabajan de manera conjunta. Quiebran, la lían, estafan a millones de personas, y a ese mismo dinero que se les robó a esos millones de personas a través de impuestos se le da a esos bancos para rescatarlos, porque son demasiado grandes para caer. Bueno, perdone. No, claro, perdón, no sabía que... Eres demasiado rico como para dejar de ser rico y tal. No, porque es mucho más complicado que eso, porque la gente tenía... Ya, pero todo eso viene a través de una manipulación y de una injusticia inicial, que pasa por el hecho de que bueno, por supuesto, a nadie se le debería cobrar ningún impuesto. Todos los impuestos, lógicamente, son ilegítimos y son un robo, el 100% de los impuestos. De hecho, un 100% de impuestos ya existió en algunos momentos, se llama esclavitud. La esclavitud es un 100% de impuestos. Pero, por supuesto, estos bancos, tú cuando la líes, a ti te siguen cobrando impuestos, te quedas con una deuda, del gobierno, puedes estar en la puñetera calle que te van a seguir con las deudas detrás, no pasa nada. Pero los bancos no, los bancos son demasiado grandes como para dejarlos caer, y ellos sí que hay que rescatarlos. Entonces reciben esa ayuda gubernamental con dinero que se les robó a las personas, a los trabajadores, en forma de impuestos. Maravilloso, ¿no? Funciona. Así es muy difícil perder. Entonces, ahí en este caso ya ni siquiera es que tengan información privilegiada, como el juego este de Werewolf, sino que directamente tienen... Ya no es que tengan información privilegiada, ya tienen el privilegio incluso de que se les rescate y se les dé dinero de la gente para que no quiebren, para que no haya problemas mayores, etcétera. Ya claro, ya no sabemos ese truco. En fin, son ellos, pero por lo menos ahora ya lo sabemos. Bueno, entonces, recapitulando un poquito rápidamente, nada, el juego de Werewolf, si voy hoy un pelín más deprisa que con frecuencia, es porque pronto voy a tener que hacer un viaje tanto a Madrid como a Reino Unido. Y esto lo que implica es que tengo que dejar 2 o 3 episodios ya grabados para el tiempo que voy a estar fuera poder seguir trayéndoos un episodio semanal, y que no haya ningún tipo de interrupción. No desearía yo que esto se interrumpiese. Entonces estoy intentando grabar varios episodios seguidos estos días,
Voy a ver si consigo incluso a ritmo de uno cada 2 días o así. Tengo que ver el ritmo de escritura también de los guiones. Pero en todo caso, si llevo un poco más de prisa es por eso, porque voy a intentar incluso hoy trabajar un poquito más el resto del día. Bueno, esto es una nota así a nivel personal que me disculparéis. Ya digo, retomando un poquito la cuestión de la que hablábamos desde el principio, el juego este del Werewolf lo que nos da es una especie de lección, ¿no? Una lección de que cuando la información está en manos de unos pocos y el acceso a esa información, las maneras que tienen de informarse, de tener esa información y de crear esa información a través de legislaciones y de regulaciones, cuando esa información está en manos de unos pocos, el resultado es la manipulación de la mayoría. Pero si entendemos cómo funciona ese sistema y si tomamos el control más o menos de esa información, si sabemos esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el episodio de hoy, esto a todas las personas que hayáis escuchado este episodio completo, ya no se os va a pasar ya no se os va a escapar, esto ya lo sabéis ahora, entonces ya lo vais a ver. Y así es como funcionan las cosas. Y ya no solo vosotros, sino gente de vuestro entorno, con la cual podráis seguramente comunicaros o explicarles ciertas cosas que quizás hasta ahora nunca habían tenido en cuenta. Y estas cosas así es como funciona, es como se va esparciendo esto, como la pólvora, no creo que sea tan rápido, pero en todo caso sí como pues una suerte de... A mí me gusta mucho el concepto este de los hongos, ¿no? De los micorrizomas y todas estas conexiones que tienen los hongos que se conectan por debajo de tierras. Hay como intercambio de información entre ellos y, oye, hacen falta más nutrientes por este lado, oye, este árbol está creciendo en esta dirección, oye, las raíces de este árbol, bla, bla. Entonces los árboles están ahí conectados por debajo a través de las raíces. Está el tema de los micelios, está el tema de los micorrizomas, está el tema de... Ya digo, esa conexión que hay entre los hongos por debajo de la tierra, en la cual ellos, un poco fuera del radar, un poco fuera de la luz del día, un poco lejos de esa exposición, se van comunicando entre ellos y intercambiando información para seguir creciendo y llegando a distintos sitios y tal. Me gusta mucho esa idea y de hecho si alguna vez empiezo alguna suerte así como de grupo o de cuestión en la cual estoy pensando, por cierto, estoy pensando en generar algún tipo de, pues no sé, de grupo, pues, para enseñar ese tipo de cosas de una manera más o menos pues eso, organizada, estructurada y tal, para quien le pueda interesar, pues le pondré algún nombre de este tipo, ¿no? Seguramente en esta tesitura, porque me gusta mucho metafóricamente la cuestión esta de los hongos y de cómo se comunican en general. Es una cosa muy bonita, que como sabéis, esto supongo que lo habréis visto, esos vídeos, e incluso creo que unos ingenieros utilizaron los modos de comunicación que tienen estos hongos entre ellos y la manera que tienen de explorar territorio y explorar superficies, que es algo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Metafóricamente, explorando las distintas ramas del conocimiento, pues lo utilizaron poniendo hongos en una suerte de platos, de probetas, con un medio que les proporcionase alimento a esos hongos, y vieron cómo se distribuían entre distintos puntos focalizados con digamos, puntos de alimento dentro de ese plato. Vieron cómo se esparcían esos hongos y cómo se organizaban para llegar a esos puntos de manera más eficiente y utilizaron esa información para distribuir mejor y crear mejor las redes del metro de Tokio, si no me equivoco, o las ampliaciones del metro de Tokio. Bueno, una cosa fascinante, es muy interesante y tal. Bueno, pues en todo caso, la cuestión está de los hongos, ¿no? Que me voy por las ramas y al final estaba precisamente hablando de por qué lo estaba haciendo un poco más rápido y es por eso, ¿no? Entonces, bueno, insisto, por ir cerrando, cuando la información está en manos de unos pocos, el resultado es la manipulación de la mayoría. Pero si entendemos cómo funciona este sistema, y es lo que estaba diciendo, ¿no? Que por eso estamos aquí, por eso habéis escuchado este episodio, lo cual os lo agradezco mucho una vez más, lógicamente. Gracias también a mis Patreon y a toda la gente que colabora conmigo y que me ayuda, mis editores y bueno, mis amigos, todo el mundo que me echa un cable y todas las personas que me escucháis, muchas gracias. Si entendemos cómo funciona y vamos tomando el control de esa información, la vamos asimilando y la vamos incluso transmitiendo nosotros mismos, entonces el problema empiezan a tenerlo ellos ya se les empieza a complicar la cosa. Cuando ya no cuela es muy buena señal, ya se les empieza a complicar. Y cuando la mayoría, digamos, deja de ser manipulada, el juego se acaba. Al menos el juego este de la vida. Bien, pues nada, ahora vamos como siempre con nuestros agasajos culturales. La cita de hoy va a ser
de José de Espronceda. Supongo que le conoceréis. Voy a apuntar aquí un momentito. Ahí está. José de Espronceda. Bien, ¿quién dijo? Atención, José de Espronceda, escritor español, dijo: bendita 1000 veces la experiencia y benditos también los desengaños. Me voy a permitir leerla otra vez. Bendita 1000 veces la experiencia y benditos también los desengaños. Me pareció bonita esta cita. Es bonito porque en latín medieval se decía inganu o ingañu con dos n's. Sabéis que bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, para quien no, pues lo comento. Antiguamente, lo que hoy en día es una ñ, antiguamente se escribía con dos n's, ¿no? A veces se ve, por ejemplo, la ciudad de la que yo provengo, Coruña, se ve como La Coruna con dos n's y tal, pero al parecer, dependiendo de quién fuese, se pronunciaba también Coruña, ¿no? Como con una ñ. Entonces, la vírgula que vemos encima de la ñ, hoy en día, que es una n con una vírgula encima, eso no deja de ser esa segunda n que se empezó a poner encima, pues para hacer las cosas más cortas, más rápidas, o bueno, buscar una manera más eficiente de escribir. Luego interviene también la imprenta, los caracteres y todas estas cosas. Bueno, se intenta, en la escritura en general, ya sabéis, se intenta hacer todo de la manera más eficiente, más rápida. Cuando es la escritura manual, pues con lo que tiene que ver con la escritura, con la copia manual de los libros, y cuando tiene que ver con la imprenta, pues también, ¿no? Las primeras tecnologías, que eran un poco más rudimentarias, pues hacerlo lo más eficiente posible. Entonces la vírgula de la ñ, si os fijáis, es una curvita, pero bueno, es como otra n que está encima de esa, ¿no? Bueno, que me voy por las ramas. Se decía inganu, al referirse uno al desconocimiento de la verdad, ¿no? Y de hecho, aquí en gallego, por ejemplo, aquí en Galicia, en galego se dice enganeime muchas veces. Tal, enganeime. Que quiere decir me engañé, quiere decir me equivoqué o me confundí, ¿no? Tal. Yo, algunas veces, pues yo qué sé, de estar tocando con gente, música, lo que sea, y falla, enganeime, o al equivocarse en un desvío, tenía que haber cogido por aquí, he ido por allí y tenía que haber ido por allá, o tomé esta decisión y tomé esta otra, debería haber comprado esto y me equivoqué y tal. Se dice enganeime muchas veces, ¿no? Lo cual es bastante bonito, es curioso. Pero lo bonito también es que el prefijo negativo des, ¿no? Des invierte o cambia el significado de la palabra. Es como salir de, ¿no? Es como cambiar algo, invertirlo, como atascar, desatascar, ¿no? Bueno, pues en este caso desengaño, ¿no? Pasa a ser entonces la acción de salir del engaño, lo cual también se puede ver como acceder a lo verdadero, acceder al conocimiento, ¿no? Esto me parece muy bonito. Y en el tema amoroso, muchas veces, ese desengaño, ¿no? Que también nos referimos al desengaño amoroso muchas veces, pues lógicamente duele, ¿no? Es doloroso. Igual de doloroso que es conocer la verdad de las cosas en las cuales llevabas mucho tiempo creyendo. Hemos hablado hace un rato de la cuestión esta de cambiar de opinión y de lo difícil que es y todo esto. Entonces ya digo, despertar de ese sueño pues puede ser doloroso, pero equivale en cierto modo a acercarse a una verdad que de otro modo nunca hubieses descubierto, ¿verdad? Por eso es tan importante. Bueno, pues ahí queda esa cita. Y en cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar la canción Friday I'm in Love, viernes estoy enamorado o enamorada, originalmente de The Cure, pero en la versión grabada por Phoebe Bridgers. No sé si os voy a añadir el enlace debajo, y si no, bueno, os lo voy a deletrear ahora, no pasa nada. La canción es Friday I'm in Love, ¿vale? Viernes estoy en love, estoy enamorado o enamorada. La canción es de The Cure, es T-H-E C-U-R-E, supongo que conoceréis este grupo, pero bueno, de las miles de personas que me escuchan, por suerte, pues habrá algunas que no. Entonces, ha pronunciado a la española sería The Cure, ¿no? The Cure, bien. En la versión grabada por Phoebe Bridgers, que también habrá mucha gente que la conozca, otra que no. Phoebe es P-H-O-E-B-E, Phoebe Bridgers, B-R-I-D-G-E-R-S, ¿vale? Esta chica tiene una voz súper dulce, es una pasada. Esta cover fue lanzada hace más o menos 6 años y pues eso nos da una especie de interpretación como más lenta y más melancólica de esa canción original. Yo os recomiendo que escuchéis las dos, están lógicamente muy bien las dos. La original, la de The Cure, fue lanzada en
en el 92 como parte del álbum llamado Wish, y es una de las canciones así más emblemáticas de Cure. Yo no soy muy fan de Cure tampoco, no es que los conozca mucho, pero bueno, esta canción sí la conozco. Entonces bueno, la original tiene un tono así como alegre, pegadizo, y pues celebra esa sensación, esa especie como de euforia que tenemos cuando llega el viernes, ¿no? En ese sentido mola la canción, mola la letra y tal. Y luego Phoebe Bridgers, que es así conocida pues, por tener así un estilo como más indie, más emotivo, más meloso y tal, cogió esa canción y la convirtió en algo pues muy suyo, así como mucho más dulce, como es ella, ¿no? Así pues es así como una chica con un aspecto como muy dulce, como muy casi inocente incluso. Bueno, ya, quienes conozcáis a Phoebe Bridgers sabéis de lo que hablo. Entonces lo convirtió en algo así, como mucho más dulce, más brillante, con más cariño, con más con más dulzura. Una nueva perspectiva dentro de la canción. Es más introspectiva también, más nostálgica, que ella lo es mucho con sus canciones. De hecho, yo resueno mucho con esta canción porque hace un par de años grabé una versión de su canción Funeral, de Funeral de Phoebe Bridgers. Y esta sí que es originalmente de ella, Funeral se llama, Funeral. Grabé esa versión con mi amigo Manu para nuestra serie que se llamaba Dynamis. Solo, bueno, una versión muy sencillita. Solo él a la guitarra, Manu, yo al piano, dos voces, la suya y la mía, y pie. Y tocamos el pie también. El pie en el sentido de que le metimos un pequeño bombo, un pequeño ritmo, una pequeña percusión así grave, que era el pie contra el suelo. De hecho sale en el vídeo que grabamos, sale el pie ahí dándole con el talón en el suelo, con el micrófono al lado, como una suerte como de bombo así improvisado. Bueno, lo grabamos en una mañana así de manera improvisada. Muy bonitos aquellos tiempos y aquel intento de hacer aquella serie estuvo genial. Pero bueno, ya digo, en todo caso, Friday, I'm in Love, cantada por Phoebe Bridgers, os la recomiendo. Y nada, deseo que la disfrutéis, es una canción muy bonita. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y como siempre, pues os animo a suscribiros, independientemente de la plataforma en la que estéis, Spotify, YouTube, incluso Apple Podcast, creo que sigo emitiendo por ahí. No os perdáis mi canal de YouTube tampoco, le estoy dando caña y pronto empezaré también un canal secundario con pues clips de los directos que estoy haciendo. Venid a los directos también si queréis, hacemos cosas interesantes, respondo a preguntas y todo esto, puede estar muy guay también si queréis uniros. Y nada, sobre todo, pues eso, espero que lo disfrutéis, dejad vuestros comentarios y compartid el programa con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante, si a vosotros os lo parece. Muchas gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.